El licenciado Esteban Celada de la Asociación Mujeres Transformando el Mundo, quien es querellante adhesivo, en este caso nos acompaña ya esta mañana. Bienvenido, licenciado Celada, gracias por acompañarnos. He de decir que también invitamos a los funcionarios del Ministerio de la Defensa, específicamente al ministro o a algún otro funcionario que pudiera acompañarnos para tener las dos versiones. Lamentablemente no se han excusado por cuestiones de agenda. Pero cuéntenos, primero hemos conocido por algunos medios parte del caso, pero nárrenos usted exactamente qué fue lo que sucedió y posteriormente me gustaría me indicara cómo se defiende este caso desde el Ministerio de la Defensa específicamente. Buenos días. Pues en primer lugar agradecer el espacio que le brindan a Mujeres Transformando el Mundo. Pues precisamente que es una organización que da acompañamiento en casos de violencia sexual y violencia contra la mujer, pero específicamente en los casos de violencia sexual. Efectivamente, este caso pues es un caso como muchos otros de Guatemala, pero en este caso es importante mencionar que es necesario tener un abordaje adecuado en la tramitación de este proceso. ¿Y por qué me refiero desde el inicio con eso? Porque para garantizar realmente una tutela judicial efectiva a las mujeres, hombres, niñas, adolescentes, víctimas de violencia, es necesario un buen manejo y sobre todo que la información sea transparente, porque uno de los fines primordiales del proceso penal es la averiguación de la verdad. Entonces, iniciamos de esta forma, ¿por qué? Porque se han manejado muchas versiones, muchas hipótesis, digamos, de lo que sucedió. Realmente el objeto del proceso, como decía, es la averiguación de la verdad y para eso deben de haber diferentes líneas de investigación. Pero estas líneas de investigación en ningún momento tienen que ser estigmatizantes, culpabilizantes y mucho menos tergiversando la información de lo que realmente sucedió y culpabilizando o criminalizando a la víctima, de un suceso. Cuéntenos, ¿cuál es la versión real de lo que sucedió? Mire, la hipótesis que nosotros manejamos, porque en este momento pues todas son hipótesis que tendremos que demostrar en el debate, ¿verdad? Pero en este momento la información que nosotros tenemos de primera mano es que en efecto la víctima fue objeto de sustancias de bebidas alcohólicas, de estupefacientes. En ese contexto pues hay actas que mencionan de que ella estaba en arresto dentro del Instituto Bejol. En ese momento ella estaba bajo arresto. Estaba bajo arresto. Entonces esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque si una persona está bajo arresto en una institución como es el Adolfo Bejol, tiene que haber una persona custodia encargado del arresto que estaba cumpliendo ella. Ya. Para empezar, digamos, manejando esa línea que es la que está presentando el Ministerio de la Defensa. En horas de la madrugada a ella desaparece. Las compañeras se dan cuenta de que a las 2, 3 de la madrugada que ella desaparece y luego de repente aparece en otro lugar que le dicen en una bodega, en donde ella ya aparece pues siendo víctima de la violación. Y la violación ha sido ya confirmada en este caso por el INASIF. Así es, hay medios de pruebas científicos en donde se comprueba de que efectivamente ella fue objeto de violación. En este caso mencionaba, pero yo quiero que usted nos aclare y que nos diga si es así o no. Aparentemente el ministro ha dicho que ella estaba bajo arresto porque había llegado a clases con olor a licor. No sé si esto es así o cómo es que él defiende, cuál es su versión de los hechos para contraponerla a esta que usted nos ha narrado. Así es, a nosotros nos parece, y una de las cosas que nosotros estamos siendo muy insistentes y persistentes, de que es necesario indagar, es cómo fue que llega el alcohol y los estupefacientes a una menor dentro del plantel, para empezar. Claro. ¿Verdad? Es necesario eso, porque no podemos decir de que ella lo pasó, si cuando entran a ellos son igual registrados, sus pertenencias están al alcance de todos, entonces ¿cómo es que entra el licor a donde está ella? ¿Verdad? Efectivamente, en las actas que constan en el expediente, sí dice que ella está bajo arresto porque se le siente olor a licor, pero habría antes de concatenar ese indicio, realmente razonar y pensar
cómo fue que ingresó el alcohol y llega a manos de ella. Ahora y si bien, la inducen o cómo es que sucede esto. Licenciado, es muy común encontrar este argumento de olor a licor o poner de por medio también drogas. ¿Con qué intención se hace esto? Porque surge la duda, ¿será que se hace con una intención de que esto se atenúe o culpabilizar a la víctima en este caso? Sí, lamentablemente esto es, como usted lo dice, muy frecuente. Y es muy frecuente y característico en sociedades que tienen un sistema patriarcal. ¿Y a qué me refiero con eso? Un sistema patriarcal siempre va a decir de que la víctima de violencia sexual era la provocadora, era la que se insinuaba, ella fue la que tuvo la culpa. Incluso hay teorías descabelladas, ¿verdad?, donde se ha visto que niñas de 3 o 5 años dicen que ellas tenían acciones sugestivas con el perpetrador del hecho. Y entonces esto es preocupante porque entonces nos está dando a todas luces de que efectivamente un sistema patriarcal está latente y que está implantado en el sistema de justicia. El hecho de culpabilizar a la mujer, a veces incluso se habla de cómo iba vestida. Así es. Si iba con pantalonetas, si iba con una blusa escotada y todo eso pareciera que tuviera justamente esa intención. Exacto. Incluso en ocasiones pues también dicen, no, es que él era el esposo, es que él era el novio, pero el hecho de que haya una relación de ninguna forma da lugar para que él pueda ejercer un poder en contra de ella. Háblenos de eso, que ha sido el principal argumento. Ajá. Cuando el ministro aparentemente dice que ellos tenían una relación sentimental, con lo cual el único delito que se ha cometido es el hecho que ella es menor de edad porque tiene 14 años. Aclárenos para todas las mujeres televidentes que nos están viendo en este momento qué es una violación sexual, porque yo tengo entendido que violación sexual puede haber incluso en un matrimonio. Así es. Y la violación, como está determinada en nuestro Código Penal, es cualquier acceso carnal, así lo define el Código, en donde haya penetración, ya sea vía vaginal, vía anal, vía oral, por cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? O incluso de que obliguen a que uno mismo se penetre las partes ya referidas. Entonces, y esto mediante todo esto es uso... en contra de la voluntad Exacto, de quien lo padece. De quien lo padece, incluso haciendo uso de la violencia física, de la violencia incluso psicológica, ¿verdad? Y este es precisamente en la mayoría de casos cuando hay una relación. Por ejemplo, en el matrimonio muchas veces se ejerce violencia física, violencia económica, violencia psicológica. Sí. El hecho de condicionar, por ejemplo, a la mujer y decirle, pues si no tiene relaciones con ella, pues que no va a haber sustento ni para ella ni para sus hijos. Claro. Entonces, estas son formas de violencia sexual, son formas de violación, son formas de dañar la integridad de una mujer. E incluso nuestro ordenamiento jurídico es bastante innovador en la materia. La Ley de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas viene a consagrar precisamente esos elementos muy específicos de la violencia sexual para poder entender el delito y que no se den este tipo de argumentos, ¿verdad? Otro argumento es que es un hecho aislado. Se conoce que han habido otras situaciones parecidas, incluso se hace mención a una que sucedió en el 2015, en noviembre, entiendo. Así es. Pero estas son las que se conocen. Imagino que precisamente por esa cuestión cultural de la vergüenza, de que la mujer carga en buena medida esta idea de que posiblemente sí yo tuve la culpa, posiblemente no debería haber hecho esto o lo otro. Muchos casos no se denuncian y se quedan en el silencio, pero no únicamente por parte de mujeres. Si ya para una mujer es doloroso, en medio de esta cultura que usted bien narraba, para un hombre ha de ser doblemente bochornoso en una cultura machista como la que nosotros experimentamos. Así es. El delito de violencia sexual, en cualquiera de sus manifestaciones, una de las características es esa culpa que aunque no la tengamos, pues se va a sentir por el hecho de ser estigmatizados. El miedo de romper el silencio, el miedo de contar, el miedo de aceptar lo que sucedió en nuestro cuerpo en contra de nuestra voluntad es un paso muy difícil. Y precisamente como lo decía usted, si para cualquier persona, ¿verdad?, adulto, niño, es difícil, para una mujer es difícil, hay que empoderarla, para un hombre es mucho más estigmatizante. Y precisamente porque nuevamente caemos a estereotipos de género, caemos a relaciones desiguales de poder, caemos
a vivir en una sociedad clasista, en una sociedad donde no se busca cuál es la razón, sino que se busca estereotipar y castigar, no precisamente al agresor. Y esto también lo menciono porque en la mayoría de casos el sistema de justicia, en vez de ser tutelar de la víctima, es tutelar y garantista de los derechos del sindicado. Para él se opera todo. ¿Qué ha pasado con la persona sospechosa o a quien apuntan las investigaciones? Sí, la orden de aprehensión fue librada. Nos llama la atención bastante el hecho de que están tratando el día viernes hubo una citación por parte de diputados del Congreso de la República hacia el ministro de la Defensa, hubo un cierto diálogo y nos llama mucho la atención a Mujeres Transformando el Mundo el hecho de que el ministro de la Defensa fuera enfático en decir de que el Estado no tiene responsabilidad alguna en este hecho que sucedió. Esto es bien importante de cuestionar y de recalcar. ¿Por qué? Es decir, no se refiere al instituto, se refiere al Estado. Al instituto, que es parte de un ministerio y que por lo tanto forma parte del Estado. Claro. Y el Estado tiene compromisos y obligaciones internacionales, principalmente en manera de tutelar precisamente nuestra indemnidad sexual, nuestra libertad sexual, así como todos nuestros derechos y garantías humanas. Entonces nos llama la atención, ¿por qué? Porque desde el momento en que se le da a él la palabra, él es enfático y dice, este es un hecho aislado. Este es un hecho donde hay un responsable, que es, y nombra a la persona, y trata de desligar toda la atención ahí. Pero si algo sucede dentro de una institución, en horario de funciones de una institución y por un funcionario de la institución, hay responsabilidad institucional. Quiero volver nuevamente sobre las reacciones y las declaraciones del Ministerio de la Defensa en este caso, pero antes vamos a irnos a redes sociales porque se le ha preguntado a nuestro público televidente qué opina sobre el manejo discursivo, en este caso del ministro de la Defensa, alrededor de esta supuesta violación sexual. Vamos contigo, Pietro. Son bastantes los comentarios alrededor de las declaraciones del ministro, Carmen, y aquí hay parte de ellos. Minor, por su parte, nos dijo, no creo que diría lo mismo si se trata de su hija. Declaraciones fuera de lugar. Pablo, por su parte, dijo, fuera de lugar, sin ápice de raciocinio. Quizá eso les enseñan en la academia militar como parte de su entrenamiento. Maida, ¿por qué es tan fácil decir al culpable se le dará de baja? ¿Y qué opina si a su hija, hermana o incluso a su madre le hicieran lo mismo? Ahora solo se lava las manos diciendo que cerrarán los internados para señoritas, en vez de dar opciones y redoblar seguridad para las estudiantes. Qué tontería al implementar esa opción. ¿Dónde queda entonces el valor, honor y ciencia? Qué ridículo. Por su parte, Erasmo nos comentó, era obvio que eso sería la manera más fácil de lavarse las manos de los dirigentes, pero ¿será que opinarán lo mismo si se trata de sus hijas? Pero, ¿qué le vamos a hacer si así funciona la política en Guatemala? Una porquería. Herman nos comentó, exijo la destitución del ministro de la Vergüenza Nacional por consentir la violación sexual de la jovencita y defender el hecho. Que investiguen cuántas más han violado en ese y en los otros hall. Y Lisbeth nos comentó, deja mucho que desear el hecho de que se tenga relación sexual sin su consentimiento o con consentimiento y menor de 14 años es violación. También Ana nos comentó, primero que le expliquen qué es una violación, porque creo que no lo sabe. Estos son parte de los comentarios que nos llegaron, Carmen. Hay mucha reacción por parte de las declaraciones del ministro de la Defensa. Continuamos con ustedes. Gracias, Pietro. Indignación por las declaraciones y también indignación por las medidas que se ha tomado en este caso. Se mencionaba antes de que fuéramos a revisar las redes sociales, justamente estas declaraciones, ya mencionamos algunas, es un hecho aislado, había una relación sentimental. Usted mencionaba que no era todo lo que el ministro había dicho y había algunas otras partes que a ustedes les había llamado la atención. Antes de pasar a las medidas correctivas que se ha propuesto desde el Ministerio de la Defensa, coméntenos a qué se refiere exactamente. Sí, a Mujeres Transformando el Mundo le llama mucho la atención el hecho de que la familia de la víctima y la víctima, así como que es su mamá, principalmente la familia, han sido visitadas reiteradamente por personeros del despacho del Ministerio de la Defensa, así como de la dirección del Instituto Adolfo Bejol. Para nosotros esto es preocupante, principalmente por
el momento procesal en el que está la investigación. Para nosotros, esto podría incluso pensarse en que se está obstaculizando la averiguación de la verdad. Es decir, ¿qué es el fin que está persiguiendo el Ministerio de la Defensa? ¿Con qué intención hace estas visitas? Las visitas, y no solo visitas. El ministerio dijo, el señor ministro, perdón, dijo en esa oportunidad de que se estaba incluso trayendo a la señora y a la niña acá a Guatemala, a la ciudad de Guatemala. Entonces, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? En determinado momento esto podría ser de que las dos, tanto la mamá como la víctima, se puedan comportar de una manera desleal o reticente. Estas son situaciones que no deberían de permitirse, porque, ¿por qué? Recalco nuevamente esto, ese abordaje especializado que debe tenerse para garantizar un debido proceso, para garantizar una tutela judicial efectiva y principalmente para garantizar que los derechos de ella como mujer y como niña realmente están siendo ganados. El ministro al parecer ha dicho que la señora ha insistido con que quiere que se le vuelva a recibir a la niña en este centro educativo y que ellos, para ayudar a la madre que ha incurrido en muchos gastos, le han ofrecido una beca a la niña. ¿Usted cree que esto podría ser parte de este proceso en alguna medida de negociación, si esa fuera la intención? A nosotros nos causó intriga el hecho de que cuando él refirió este aspecto en la citación que se tuvo en el Congreso, él dijo, vamos a compensar. Una violación no se puede compensar pecuniariamente. Cualquier hecho que sea victimizante no se puede compensar y pensar únicamente en una reparación monetaria. ¿Qué incluiría entonces, licenciado? La reparación integral incluye muchos aspectos. Precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que nos tenemos que preocupar porque como personas somos un todo, somos un ente, somos entes de emociones, somos entes de sentimientos, somos entes sociales. Espirituales. Exacto. Estigmatizante. ¿Cómo reincorporar a esta víctima a una sociedad que ya está hablando de ella, que en determinado momento la está culpabilizando, algunos, no todos, ¿verdad? Además, ¿hasta dónde, yo me pregunto, usted es el experto, es sano para la víctima ser reincorporada a un espacio en el cual ella ya fue violada, en el que, como usted bien mencionaba, puede ser estigmatizada, inclusive puede ser víctima de bullying permanente, no solamente por sus compañeros, eventualmente también por sus compañeras? ¿Hasta dónde es esto recomendable realmente, licenciado? Esto es parte de una reparación transformadora y de una justicia transformadora, que es uno de los fines primordiales de Mujeres Transformando el Mundo. El hecho de que no la víctima sirva para el proceso penal, sino que el proceso penal sirva para la víctima y que se cumpla primordialmente con uno de los fines principales del derecho penal y de la criminología, que es que esto sirva de prevención a todo el pueblo de Guatemala de qué actos no deben de ser consensuados y consentidos, y de cambiar la idea de ese sistema patriarcal e ir haciendo poco a poco ese hincapié, ese íntesis de lo que necesitamos como sociedad para construir una sociedad de igualdad. El ministro también ha dicho que el Adolfo Béjol no es una correccional y que es responsabilidad de los padres de familia saber educar a sus hijos. Y como medida preventiva ha sacado dentro del Adolfo Béjol, ha sacado a todas las mujeres y les ha dicho que tienen que buscar una pensión. ¿Qué opina usted de este tipo de soluciones? Para nosotros esto es totalmente, va en detrimento a la igualdad primordialmente, a los derechos de las mujeres en el establecimiento, a ser castigadas las mujeres por el hecho de que una tuvo el valor de denunciar en determinado momento y dadas las circunstancias. Y en vez de tutelar sus derechos, de realmente verificar las condiciones de vulnerabilidad y tomar medidas positivas en cumplimiento a los mandatos internacionales que hay, tanto en materia de niñez y de mujeres, no, vamos totalmente en detrimento. Le coartamos su derecho a la educación, le coartamos su derecho a igualdad, las discriminamos, las castigamos y culpabilizamos. Y él, aparte de este argumento que dio, de que era medida tutelar y que también dijo que por ser obligación de los papás, ellos tenían que aportar económicamente para la pensión. Pero entonces nuevamente entra pues nuestra tarea de medir los argumentos de él. Y entonces usted ve que hay 222
estudiantes hombres y 35 estudiantes mujeres. Si es por el tema económico, ¿qué le tiene más favor al Estado? ¿Sacar a 222 hombres o sacar a 35 mujeres? Claro. Entonces vemos que el razonamiento de él no es congruente con el pensamiento que él está teniendo. Estamos viendo de que es una cuestión de género, que es una cuestión de que yo culpabilizo a las mujeres, veo y digo de que ellas son las provocadoras y que mejor saco al problema del plantel. Y esto es una medida realmente preocupante y por eso es de que le hablaba de la responsabilidad del Estado, porque hay mandatos y hay ordenamiento jurídico nacional e internacional que hay que cumplir. Gracias, licenciado Celada, por habernos acompañado y narrado esta otra parte del caso. A nuestro público televidente también, obviamente, nos hace falta mucho a nivel de dependencias públicas y especialmente en el Ejército de Guatemala, que ese proceso de modernización del que tanto se habla incluya también la parte de valores y principios por parte de nuestros funcionarios. Así que vamos a volver ahora a la mesa principal con nuestros compañeros para que nos digan qué más hay para usted esta mañana.